Doris, después yo sigo con la otra parte. Ah, ya. Bueno, el inicio precisamente, como decía la Pati, nace de la comunidad, finalmente. O sea, el 2010 con el tema del terremoto se encuentra este Vía Crucis y, y la idea es rescatar y poner en valor, porque es un elemento de devoción. Entonces, no solamente el tema de intervenirlo, sino que hacer partícipe a la comunidad. Esta es la primera experiencia, creo yo, que tenemos, así como en Chile, diría, en el tema de compartir el trabajo de intervención con la comunidad. El hecho de que vean el proceso de restauración, de haberlo trabajado en el, ¿cómo se llama? En áreas municipales, y dar acceso para que la gente pueda ver cómo se interviene, eso no se había dado antes, no había pasado en el tema de la restauración. Generalmente son temas que se trabajan muy a puerta cerrada. Entonces, en ese sentido, nosotros siento que hicimos una conexión con las personas. Y bueno, ahí hay tres ítems, digamos, tres áreas donde se desglosa el proyecto. Una en la parte investigativa, el tema de datar a quién pertenece, porque tampoco hay una firma, y el otro es el tema de la intervención y el otro es el tema de la comunidad, que son las tres grandes etapas dentro del proyecto. Y bueno, tuvimos la ventaja de poder participar en esto gracias a la Pati, porque primera vez que yo hacía un proyecto en Fondar, entonces como primera experiencia fue súper enriquecedora en ese sentido, el manejar el proyecto integral, desde el tema de la intervención hasta el tema de los presupuestos, los cronogramas, cosas que a veces para otros no son muy fáciles de llevar. Nosotros tuvimos una buena experiencia en ese sentido, no tuvimos problemas ni de temas de fondos, ni presupuestarios. Entonces, en ese sentido fue una experiencia bastante integral. Bueno, y empezamos en el 2014 y terminamos en el 2015 como parte de la intervención y todo el proceso completo, de la investigación hasta la puesta en valor y volver a ponerlos en la capilla de San Pedro. Aquí hago una intervención. Sí que viene esta pequeñísima cronología y muy resumida, que yo pongo 2010 terremoto. Se caen muchos de ellos, si ustedes pueden ver aquí como en esta fotografía, en primer plano, ese es el estado en que quedaron. Eso es parte de los deterioros. Después, bueno, después más adelante van a ver los demás. Se cayeron. Y quien les contaba yo, Rodrigo Saavedra, encargado de cultura de la delegación de San Pedro, se acercó a mí, ya teníamos una relación, pues trabajábamos juntos en arqueología, y él era, sé por qué ahora está lejos, pero era un gran colaborador del museo. Se acercó a mí y me presentó la inquietud de la comunidad por restaurarlos. Yo le dije que no había ningún problema, pero necesitábamos fondos. La comunidad estuvo también muy dispuesta a juntar, hacer lo que hubiera que hacer, completadas, platos únicos, lo que sea, pero aún así el dinero era mucho, las restauraciones son caras. Y quedamos como sin nada que hacer en un momento, hasta que, ahora me acuerdo, no podíamos postular a Fondar porque no financiaban proyectos de piezas, fondos, colecciones, lo que fueran privadas. Solo financiaba obras de arte públicas o, por ejemplo, objetos arqueológicos. Entonces, por eso estuvimos, digamos, detenidos en las acciones de postulación hasta el 2013. El 2013 cambian las bases. Entonces, si tú podías probar que una obra de arte tenía un valor histórico, un valor como en este caso
que era patrimonio vivo, porque esto no es un cuadro de 1800 que solamente la gente tiene una cosa de deleite de la obra de arte, sino que este es un patrimonio vivo. La gente utiliza el Via Crucis todos los años para la fecha que corresponde. Entonces, en ese caso pudimos postular, porque ya cambiaron los bases. O sea, básicamente por eso, si no, no habríamos podido. Y ahí se hizo el cronograma y me acuerdo, ya no me acuerdo, creo que fueron 12 meses. Y también tuvimos, lo tengo que contar, tuvimos que hacer como una trampita, porque esto era restauración. La restauración siempre lleva investigación, pero en este caso no nos financiaban la restauración. Entonces tuvimos que adecuarnos a una línea que era investigación, no sé qué otra cosa más y no sé qué. Ya no me acuerdo, son varios años. Claro, sí, Claro, la línea entonces en investigativa. investigación propusimos y se hizo investigación histórica, le sumamos actividades educativas que tenían que ver, o sea, como el objetivo final era ligar la comunidad, sobre todo la infancia, con su patrimonio, crear un sentido de pertenencia y como fin último, la restauración, que tiene que ver ya con la puesta en valor y, qué sé yo, y devolverle la función. Y aquí ven parte del equipo que acudió esa vez. Claro, esto es lo que les decíamos. Asistaron un poco, se constató la importancia del patrimonio, y es importante, por eso está en negrilla, patrimonio vivo. O sea, esto no es unas obras de arte que estuvieran en un museo, en alguna casa o en una sala museográfica, son obras de un patrimonio que todos los años, en cierta época del año, se utilizan para devoción. Incluso no solo en la época de Semana Santa. Ahí después, bueno, los que son más católicos, perdónenme. Don Enrique, después le pregunto cuándo más se usa. Ya, pero digamos que están expuestos en la capilla. Expuestos siempre, claro. Están, claro, forman parte del culto de la comunidad permanentemente, independiente que lo usen para en un motivo especial dentro del tema católico. Ya. Sí, en este caso yo ni siquiera figuro en la legalidad del proyecto porque ese año me tocó a mí ser evaluadora de Fondart y aunque yo me resté cuando este apareció y quedó en acta, así que absolutamente transparente, yo quise no aparecer, entonces aparecía como coordinadora, pero no importa. Pero la responsable, o sea, la que se llevó toda la parte legal y todo, tuvo que ser la Doris. En caso de... Claro, sí, cualquier cosa legal, con la plata, todo lo tuvo que hacer ella. Y bueno, ahí está, lo estoy nombrando solo porque estamos arriba en la diapo, ¿eh? No porque seamos más importantes. No, no, sí, no tiene Bueno, que ver con claro, eso. Doris y yo estamos ahí arriba, ya nos presentaron, así que no voy a hacer de nuevo. Los investigadores históricos, lo vi por ahí, sé que llegó, así Sí, que aprovecho de... el Luis. Están los dos, claro, pero Luis Venegas, no te estoy viendo ahora, pero te vi, pero está por ahí. Así que un saludo afectuoso porque él fue parte del equipo. Y Rodrigo Aspe Salinas, no sabe, derrápame. Rodrigo Aspe, que fue el que asumió después la investigación histórica y la finalizó. Después vamos a conversar sobre eso. A cargo de los lineamientos de las actividades formativas, en el equipo estaba Patricia Tapia, que es profesora de artes visuales y magíster en gestión cultural. Ella en este momento no se encuentra en Chile, así que cero posibilidad de... O sea, sí, podría ser por Zoom, pero no sé cómo ubicarla. Y en esa época nos colaboró mucho Rodrigo Saavedra, que era el encargado de cultura, que ya lo vamos a ver en alguna foto, de la delegación de San Pedro. Ese era el equipo.
Esto es lo que decía la Doris, que era como las tres grandes ejes, como los tres pilares del proyecto. La investigación histórica, que además siempre sí o sí se tienen que hacer durante, o sea, Una antes de una intervención. intervención. O sea, intervenir una obra de arte o material arqueológico, o lo que sea, tiene que ser sumamente investigado. Las actividades formativas y la restauración, que eso fue al final. Claro, como yo hablo más rápido, voy a leer yo. Sí, Perdóname, Doris. sí, La no, sí, primera no te etapa, preocupes. obtención de antecedentes previos de las diversas fuentes disponibles, o sea, geográficos, históricos, artísticos, necesarios para evaluación de las obras, el contexto. Se hicieron, recuerdo, muchas actividades con la comunidad en San Pedro, que no hay, bueno, al final no llegamos a una fecha certera desde cuándo está en la capilla. Ahí. Todos decían, los más antiguos decían, no sé, las personas de 80, 90 años decían, cuando yo era chica ya estaba. Entonces, como Claro. eso, a esa conclusión llegamos, nada más no se puede. Y ciertos rasgos de las pinturas nos dan algunas luces sobre algo, pero no pudimos. Sí, en cierta manera se data como en un margen, en una etapa. La datación es más bien no por un año específico, sino por un periodo. Claro. La segunda etapa, que tiene que ver con la difusión y la divulgación en la comunidad, una parte fue la experiencia educativa con los alumnos de dos colegios de San Pedro y un colegio de Quillota, de quinto y octavo básico, porque coincidía con el currículum de Sí, patrimonio y estos temas. claro, con el Claro, programa educativo que tenían en, exacto. eso, en esos Entonces ahí cursos. elaboramos actividades educativas para ir a hacer a los niños en sus lugares de estudio. Y también hubo actividades con adultos, pero estas son las primeras que fueron con los niños. Ahí están los niños a la entrada de la capilla. Ese es el colegio. Claro. Aquí están en una charla, Sí, ahí que está está con chaqueta verde y con el brazo en alto, Rodrigo Saavedra. Está haciéndole una charla de la historia de la capilla. Y en la otra creo que estoy yo adelante también. Una charla en la capilla. En la primera son niños de quinto, en la segunda son niños de octavo. Del Abel Guerrero, ahora me acordé. El colegio Abel Guerrero. Ahí está. Aquí les tenemos varias fotitos. Rodrigo, Patricia, Doris, y supongo que también se algunas hizo ahí fotos. en el área de la capilla, en un Sí, la espacio que capilla, tiene. en algún momento, algunos los hicimos en el propio colegio y hasta en algún momento nos facilitaron este salón que era muy cómodo para trabajar con los niños. Ahí están también las tías y nos ayudaban en las actividades que nosotros planeábamos. Eh, Todo el proyecto contempló la compra de materiales, o sea, los niños no tuvieron que comprar nada, los papás, porque es también la gracia, que nosotros elegimos colegios vulnerables, sobre todo el Abel Guerrero, porque el colegio italiano, que era el otro, es su particular subvencionado, entonces ya ellos tienen un poquito más de recursos. Y el otro más, el Niño Jesús de Praga, de Quillota. Sí, la gracia en ese tema con los alumnos y los pequeños es que ellos pudieron ver el Vía Crucis ahí en vivo, directo, porque ya se había desmontado de la capilla, estaban en la salita. Entonces, el hecho de verlos ahí en directo y de conversarles sobre el tema del patrimonio con los objetos ahí in situ, también era otra dinámica. Y bueno, esperemos que de todo el grupo de niños alguno tenga el bichito después de seguir con el tema de patrimonial dentro de los estudios. Un poco como sembrando Eh, las semillas y al final es eso.
sí. Que se sensibilicen y que cuiden lo que tienen, porque al final eso es parte de la comunidad, parte de ellos. Aparte de las charlas que les hacíamos, no siendo profesoras, descubrimos que teníamos bastante vocación de educadoras, porque solo había una profesora, que era la Patricia, la otra Patricia. Pero nosotros no siéndolo, y aquí tienen más de cerca las actividades. Los más pequeños les hicimos bueno, aparte de la charla, y que pudieran ver los Vía Crucis, incluso se los llevamos a veces al colegio, o los llevábamos a la capilla. Hacían una iglesia, la pintaban, era una iglesia recortable y armable. Esas actividades más lúdicas que a los niños les gusta más. Y los más grandecitos, como ven acá, ellos hacían una réplica de un Vía Crucis. Entonces, si ven ahí, tienen papel dorado, les enseñamos técnicas con el repujado, o sea, un símil del repujado. Y después tenían que dibujar el Cristo con la cruz, y ellos elegían cuál de los Vía Crucis, de las estaciones dibujaban. Querían reproducir. Sí. Claro, muchos reclamos, yo soy malo para el dibujo, pero de ahí todos salieron adelante y todos muy contentos de hacerla, ninguno la hizo de mala gana. Eso recuerdo yo. Bueno, igual yo creo que habían unos que pasaban fuerte de la clase de matemáticas, querían hacer un Vía Cruz. Pero no, los niños muy contentos. Los niños, eso de que son malos para las actividades artísticas es un mito. Eso es un mito y es algo que a veces le refuerza el mismo medio. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Aquí están las charlas de la comunidad ya y la capacitación que hicimos con la Escuela Municipal de Bellas Artes en el curso de Dorado que se hizo. Tuvimos ahí una experiencia bastante enriquecedora con las profesoras de la escuela. La ventaja cuando uno enseña es que uno aprende también. Aprende a comunicar por un lado y aprende de los alumnos, de las personas que sea que te toque enseñarle. A veces la educación no formal, a mí me ha pasado mucho en el laboratorio, con alumnos que quieren aprender a intervenir. Gente de cualquier profesión. Y uno aprende a tener un nivel con ellos. Porque es complejo este tema de la intervención, de la restauración, de dar conocimientos a veces sin tener una base. Entonces ahí es donde está la habilidad de la persona que está transmitiendo. Este es otro de la parte de la segunda etapa de la difusión. Es una cartilla, un manual de conservación preventiva en recintos religiosos. Esto es un material impreso que se le entregó a muchos, no solo a las personas, sino que a los recintos, a las iglesias. Creo que entregué entregué a la capilla, creo que entregué a bomberos, que es la cuarta compañía de bomberos de San Pedro. Pero bueno, era material impreso. Por eso lo pusimos como ejemplo. Este es un tríptico, esto se Claro. dobla, así, un folletito pequeño. Sí. Esta es la capacitación a los profesores de la Escuela Municipal de Bellas Artes con nuestra intención de que este conocimiento fuera difundido, pero no. De la técnica del dorado a la hoja de oro. Resumen, láminas de oro que son tan livianas que incluso con la respiración vuelan. Les enseñamos a hacer desde el artefacto que es para depositarlo. Nosotros compramos los cueros en Santiago, me acuerdo, enseñamos a hacerlo. El pumazón. El pumazón, después que es la pasta que se echa antes, etcétera. Es un proceso sumamente largo, fue un curso muy bonito y después ellas doraron con oro de mentira, porque el oro de verdad es muy caro. Piezas de yeso que nosotros compramos. Ese fue el curso. Y esperamos un día volver a darlo con la Doris, porque fue muy bonita experiencia. La Doris.
Ya. Sí, aquí ya estamos en la parte de la exhibición dentro del Museo de Quillota. Y ahí hay dos obras, una que está con el marco ya intervenido y la obra intervenida, y una que está sin el marco. ¿Cuál es la idea? Es mostrar el anverso, reverso, y cómo las figuras se potencian que el marco también es parte de. Ahora nosotros hicimos toda una investigación con el cuento del marco, sobre todo por la cruz. Porque las cruces que tenían eran unas cruces de Cholguán, me parece. Sí. Entonces hubo que investigar si la cruz correspondía o no a ese tipo de marco, la forma de la cruz y el grosor también. Entonces se replicaron las cruces. En realidad esta diapo haber ido después, pero no me pregunten por qué la puse ahora. No, es por el tema de que se hizo exhibición dentro, como Sí, difusión del proceso dentro del Museo de Quillota. Ese fue claro, el objetivo, era ese, hacer una charla también en el tema de cómo se exhiben, y aparte mostrar una de las obras ya intervenidas y una que estaba en proceso, que era la que estaba sin marco. claro. Veíamos que hicimos charlas con los niños de quinto, sexto y octavo básico. Y esta fue una charla que de hecho gestionó Rodrigo Aspe, en esa época me acuerdo, con terceros medios del colegio Niño Jesús de Praga o Jesús Niño de Praga, oh ya, perdón. Sí. Y eran todos los terceros medios. Y nosotros ahí, yo recuerdo bien esa charla porque lo que queríamos generar en ellos era una conciencia, o sea, no es como, a mí me gusta el arte, voy a ser restauradora, sino que cualquier profesión u oficio en el futuro puede servir para preservar el patrimonio. Cualquiera, o sea, cualquiera puede estar involucrado, ya sea en la defensa, ya sea en el cuidado, en el caso del arqueológico, dando cuenta de los hallazgos, cualquiera. Entonces, también terminar con ese mito de que si yo no estoy involucrada en el área del arte y el museo, yo no me relaciono con el patrimonio. Entonces, también de nuevo, ahí me acuerdo que con Doris conversamos, y aunque sea uno de los 25 niños, no sé cuántos eran, adolescentes, en uno o dos logramos despertar la chispa del amor por el patrimonio y la identidad, nos dábamos por satisfechas un poco. Ahí empieza tercera etapa. Dale, Doris. Esto, claro, esto ya es la parte de la restauración en sí, todo el proceso que tiene que ver con la intervención. La primera parte aquí es ya desmontar las obras de la capilla. Ahí está don Enrique ayudando al desmontaje y ver qué pasa detrás de esas pinturas, porque había de todo ahí. Sí, como les decíamos, el deterioro visible, el daño fue por el terremoto, la caída, la rotura. O sea, por eso fue el llamado de auxilio. Pero después, bueno, ahí está la señora Marcela, también un cariño para ella, que también, Sí, bueno, en ese periodo nos ayudaron mucho, ellos eran los encargados de la capilla en esa época, y nos ayudaron mucho. claro. Eternamente el agradecimiento es eterno. Ahí, como ven en primer plano, algunos de los Via Crucis ya. Claro, estos estaban los que estaban en los muros, estos todavía estaban montados y dentro de todo tenían una condición bastante buena. Los otros estaban guardados porque no cero posibilidad de exhibirlos. Y luego aquí se ve el tema que decía con las cruces, que eran delgadísimas. Ahí Bueno, ahí está está el Rodrigo traslado. Saavedra en primer plano. Rodrigo en primer plano. Rodrigo, eh, Ayudándonos traslado. a traer desde la esquina de la capilla hasta la delegación de San Pedro. Esta foto representa, nosotros tuvimos que pedirle autorización al padre encargado de la capilla, autorización para este trabajo. No se puede hacer sin autorización de la iglesia en el fondo. Y no tuvo ningún problema, nos hizo esa carta, y como testigo de fe de que
de que las obras quedaron aquí, que se iban a trabajar aquí, o sea, como un acta de entrega, estuvieron la señora Marcela y don Enrique. Esa foto representa eso, la recepción de las obras en la delegación. Que ahí viene lo importante que decía Doris, que se empezó a trabajar, que se trabajó ahí, en San Pedro. O sea, las obras pertenecen a esa comunidad, se trabaja ahí y se trabaja a puertas abiertas. Nosotros trabajamos ciertos días en el horario de de funcionamiento de la, me distraen. De funcionamiento de la delegación, claro. Incluso trabajamos fin de semana a veces, recuerdo. Sí, pedíamos ahí apoyo para que... Esto se hizo en el segundo piso de la delegación. Sí, aquí le pusimos unas fotitos para que ustedes vean. Bueno, ahí está el pendón que se mandó a hacer para que la gente supiera que por ahí podían entrar. El segundo piso, Rodrigo Saavedra nos cedió su oficina. Nosotros ahí se ve que la acondicionábamos con los atriles de trabajo y vean, observen la vista que teníamos. Era privilegiado. Ya me la quisiera yo ahora. Entonces era muy bonito trabajar ahí. Esto, explícalo tú, Doris. Esta es una ficha de diagnóstico. Bueno, yo lo comparo mucho con el tema con el médico, para que las personas entiendan un poco. Cuando uno va al médico, el médico que hace una ficha de uno, del diagnóstico, y empieza a preguntar, ¿usted qué tiene? Ya, tal cosa. Esto es lo mismo, en los objetos se hace, digamos, se sigue el mismo protocolo. La ficha de diagnóstico donde está la identificación, que tiene que ver con el autor, qué objeto es el que tengo yo que intervenir. Después las técnicas que tiene la obra. Ahí se ve el bastidor, el soporte, se analiza el contexto completo físicamente. Después el estado de conservación en el que están, esas mismas ítems. Y después la propuesta de restauración que uno hace. Uno hace una propuesta, no necesariamente se concreta al 100%. Muchas veces hay que modificarla. O se hacen más cosas o se hacen menos, dependiendo de cómo reaccionan los objetos. Y bueno, observaciones generales de algún punto específico que uno encuentre dentro de cada uno de los Vía Crucis. Se hizo una ficha por cada Vía Crucis, por cada una de las pinturas. Y este es el registro documental. Todo proceso de conservación y de restauración lleva un registro documental fotográfico. ¿Por qué? Porque yo necesito tener el testimonio de cómo venía y cómo llegó la obra, el proceso en el que voy a intervenirla y después el final. Eso se llama documentación fotográfica en el tema de la restauración. Y aquí se saca el anverso, el reverso, detalles de los daños que tienen, de los deterioros, para también dejar un testimonio de eso. Todo eso queda después documentado, queda almacenado, todos los museos, todos los archivos tienen el mismo protocolo, o debieran tenerlo en este caso, cuando se interviene una obra sobre todo. Ahí hay otro de los Vía Crucis. Eso es parte de lo mismo. Esto es de lo que hablaba Doris, anverso, reverso, y este es uno de los que estaban bastante deteriorados, como ven, los elementos que están adheridos en el marco, que le dan volumen, como eran las columnas de los costados y el arco de arriba, se perdieron. Algunos estaban, pero se despegaron, y otros definitivamente se perdieron. Y por detrás se veía eso, que era un cholguán, si no me equivoco. Era un cholguán. Cholguán y amarrado con alambre. Así. Así estaban. Claro, ahí se ve el marco que está con una pintura dorada, o sea, se pintó ese marco. Originalmente estuvieron dorados al oro, pero se pintaron, tiene una cantidad de capas de pintura, y ya ahí hay cosas que no se pueden intervenir mayormente sin dañar más el original. Claro. Las decisiones ahí en el tema del marco fueron diferentes a las que se usaron en la obra, en la pintura Caballete, en este caso son distintos criterios que se ocuparon.
Ahí está sin la tapa de Cholguar. Ahí para que vayan viéndolo con lo que nos íbamos encontrando. Claro, ahí se ven en la parte, digamos que en la figura de la derecha hacia abajo, unas pequeñas cositas blancas. Por un lado tenía manchas de humedad y de hongos, ahí tiene restos ¿cómo se llama? De esto, de arácnido, la casita del arácnido que quedó ahí. Bueno, es parte de tenerlas almacenadas a veces de tantos años sin movimiento. Aquí la Doris hizo esta cosa muy maravillosa. Voy a empezar a pasarlos. Claro, aquí están todos los viejos, se trató para que vean cómo es la diferencia entre uno y otro. Esto es antes de intervenirlo. Claro, estos son así los encontramos. Primera estación. Ya, como vieron, algunos enteros, eso no quiere decir que están libres de deterioros, y algunos ya definitivamente muy deteriorados, en una primera visión, que tenía que ver con la pérdida material de los marcos, sobre todo, que es lo que se veía. Y aquí ya empiezan los deterioros estos ya así de cerca, como este. Estas son craqueladuras. Esto se produce porque la tela trabaja en forma distinta a lo que trabaja el pigmento. Hay una resequedad del pigmento, posiblemente por el lugar donde estuvo mucho tiempo, con una temperatura posiblemente muy alta también. Entonces se genera una resequedad en el pigmento y se craquela y se generan todas estas grietas donde quedan faltantes de pintura y faltantes de base de preparación, que es la capa que viene anterior a la pintura. Y estas además estaban deprendidas, eso significa que no tienen buena adherencia con el soporte, que es la tela. Entonces un riesgo bastante grande de pérdida de pigmento y de imagen, porque al final se pierde el pigmento y se pierde la imagen. Entonces hubo que consolidar esto. Consolidar es ponerle un adhesivo por el reverso para que esa capa de pintura se vuelva a adherir al soporte. Eso es un proceso ya de restauración. Sí. Aquí está el Y otro aquí, proceso. claro, en esta que se ve a la derecha, donde se ve todo a su lado, esta es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta se usa para ver los repintes. ¿Ya? Y las zonas que tienen mayor vibración, como se dice, o que están más luminosas, son las zonas originales, y las zonas más oscuras son las zonas que se han repintado. Alguien en algún momento pintó todos los fondos de estos viaductos, estaban completamente pintados, todos. Todos se pintaron posteriores, entonces hubo que sacar pigmentos posteriores, que además estaban dañando y haciendo perder el original, que era otro, el color un poco más verdoso, no tan azulado como el que tenían. Y eso se hace precisamente porque se pudo evidenciar que existía un repinte con esta luz UV. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que los Vía Crucis eran más grandes de lo que estaban originalmente aquí. Aquí si uno se fija, todo este bordecito que se ve de color, esto es pintura. Parte del original y se ven además unos pequeños orificios en la tela en blanco donde originalmente estuvo el marco anterior, el más antiguo. Entonces en algún momento eso se desmontó, se sacó de los marcos originales, se desmontó de los bastidores y se volvió a ensamblar en estos bastidores más pequeños. Entonces originalmente el Vía Crucis era más grande en tamaño. Pero también hay un proceso que uno dice, en la comunidad uno podría haberlo vuelto al tamaño más grande,
pero también hay una evaluación en cuanto al transcurrir en el tiempo, que se llama, que son a evaluar. Uno evalúa si esto se va a dejar originalmente como fue creado o como lo ve la comunidad ahora. Por eso las decisiones a veces se toman colegiadas y en conjunto con otros profesionales. Y en este caso se decidió dejarlo como estaban en la última instancia que lo evaluamos nosotros. Esto es parte de la suciedad que tenía por el reverso. Claro. Todo eso estaba depositado en los soportes entre el bastidor y la tela. Es una cantidad de suciedad y de tierra, acumulaciones por años de años, que hubo que limpiar, sacar, en este caso con una espátula, para levantar esta suciedad, y con brochas y con aspiración. Los tratamientos que se hacen en restauración generalmente se trata de que sean lo menos invasivos posible y lo menos dañino para las obras, porque todo proceso de restauración genera un impacto. Eso ya la limpieza con las brochas. Esta es una brochita de cerdas bastante rígidas. Claro. Dependiendo del tipo de soporte, el tipo de brocha que se usa. Limpieza y limpieza. Limpieza y limpieza. Pensemos que este proyecto duró 10 meses. Y también, claro, uno dice los procesos de restauración generalmente son muy lentos. Y a veces hay que volver a repetir ciertas etapas. Y aquí están envueltos las viacruces entre tela, cosa de separarlos y mantenerlos lo más estable posible dentro del lugar que estábamos para intervenir. Claro. Son como los ejemplos. Hay una evaluación de los pigmentos ya, de que test de solubilidad que se llama. Ahí uno prueba que solventes retiran suciedad y no retiran la pintura original. Y dependiendo de la estabilidad de los pigmentos es con qué solventes trabajamos. Los solventes se preparan, no es una cosa que vengan así como listos de algún lado, no, se van preparando. Esto es el reverso. Déjame explicarla porque explicar la foto y tú después explicas el proceso que también lo puse. Esta es una de las sorpresas que nos encontramos con uno. Hay que entender que la gente, incluso, o sea, yo creo que todos tienen claro como este ejemplo del ex homo, de la señora que le pintó la cara a Jesús allá en Europa, en España. La gente lo hace con la mejor de las intenciones. La gente en general nunca lo hace con malas intenciones. Y alguna vez uno de ellos se rompió y la gente, alguna persona, le puso un parchecitos de tela, pegado no sé con qué, no me acuerdo, pero le pusieron parchecitos. Y con cola animal. Sí, tienen una cosa como amarillenta. Así es que eso, ahí vamos a ver un resumen nada más, y aquí hay una cosa que quiero decirles, que aquí estamos como resumiendo los procesos, porque además multipliquen todo por 14. O sea, no todos tenían 3 parches, pero sí todos estaban sucios. No todos estaban craquelados, pero en general la mitad sí tenía la capa de preparación suelta. Entonces, esto es un súper resumen dentro de lo que se puede, porque la charla no puede ser eterna. Y no se me aburren ahí. Sí. La Doris haciendo parche. Sí, ese es un parche donde es como esa es una tela de algodón a la cual se desfibra. ¿Por qué se desfibra? Por los bordecitos, porque la idea es poder poner este parchecito de manera que no interfiera con la tela original. Y las zonas que están desfibradas quedan más delgaditas. Y al momento de adherir eso al soporte,
esas zonas más delgadas tienen una mayor y una mejor forma de adherirse y de pegarse a la tela original. No genera pliegues, no genera dobleces. Ahí están los parches de tela. Ahí Se hizo de con un adhesivo que es de mínimo contacto, que es Beba Film, que se llama. El Beba Film funciona con calor. Entonces lo que hace es adherir las dos capas. La capa, porque es como un doble contacto, digamos. Una capa se adhiere hacia el soporte y la otra capa se adhiere al parche, en este caso. La ventaja que tiene usar el Beba es que no interfiere con la pintura, como los métodos antiguos. Los métodos antiguos usaban colas de conejo y otras mezclas que traspasaban las capas, y entonces la pintura se veía alterada porque se oscurecía. Y eso no había cómo sacarlo, ya es un tema irreversible. Entonces los nuevos métodos que hay para intervenir son mucho menos invasivos. Y claro, en este caso la ventaja es que esto es reversible además. O sea, si en caso de ello puedo retirar ese parche. ya es, claro, el proceso de la Esto es la consolidación de consolidación de la... la... Aquí también se usa un adhesivo que traspasa capas hacia la pintura. Y se usa con brocha y con calor. Cosa que este adhesivo vaya uniendo la capa pictórica con la capa de soporte, con el soporte. Se usa en este caso con calor, y además se usó con peso. Porque el calor también hay que tener mucho cuidado, porque si yo aplico calor en exceso, lo que hago es deformar la tela, es deformar y también alterar el pigmento. Entonces también hay que tener ojo con el tema con el calor. Entonces un calor que es mínimo, como para adherir, y después seguir con el secado como más al natural, en el caso con peso. Aquí ya esto es ya la intervención del pigmento con la reintegración de color. Claro. Sí, es como tú habías dicho que en algunos de ellos se perdió la capa de preparación, que ya explicó Doris, que es la capa que viene antes de la pintura. O sea, la tela es la tela, ya puede ser algodón, lino, la tela que se utilice para pintar, y después se le proporciona una capa de preparación, que hay diversas recetas, y después se pinta. Esa capa en algunos lugares había caído. Entonces son esos, después, bueno, hay otras fotos que se nota mejor, que hay que hacer una capa nueva y disponerla con pinceles muy pequeñitos, rebajarla para que quede al nivel, y después intervenir con los colores. Si se fijan ahí, los cuadros ya están enmarcados, nuevos, nuevos por decirlo así. Claro, además tienen un borde que se le puso una cinta de Tyvek, que es para proteger lo que son los corchetes que se pusieron. Ahí estoy yo. Pinta, pinta, pinta. Ahí está. Ahí se notan las cargeladuras, y el blanco es capa de preparación nueva. Entonces todo eso se tiene que pintar con técnicas especiales. Tampoco se pinta así como... No, ahí sí lo que se hace, claro, lo que se hace, en este caso con la base de preparación que se ocupó, es para poder nivelar la capa de pigmento. Pues si yo pinto encima y sin agregarle la base, el pigmento se va a absorber por la tela. Entonces lo que hago es rellenar yo esa capa, igual que es hacer un estuco. Cuando yo estuco el muro en mi casa porque está dañado, esto es lo mismo. Se pone un estuco aquí y se nivelan las capas. Y después se pinta encima. Y antes de eso se echa un barniz que separa la original de lo que yo voy a repintar. Porque si no, claro, porque si no el pigmento que yo estoy ocupando, que en este caso eran al aceite, o a veces se usan acuarela, o a veces hay distintos pigmentos, incluso a veces se usan tintes también. En este caso es para poder separar y que los originales en versus lo que estoy reintegrando
sean retirables después. Como les digo, todas las intervenciones tienen que ser reversibles. Ahí se ve de cerca. Sí, Cuando, antes de retirar el exceso y antes de emparejarlo, porque tampoco puede quedar un bulto, un cototo de base. O sea, esto tiene que quedar absolutamente a nivel. parejo. Esto es súper ampliado. Claro, Los cuadros yo no me acuerdo cuánto medían, pero son pequeños, no me acuerdo la medida. Pero no más de... Dice por 20, sí, sí es que. Sí, eran como de 30 centímetros, 40. Un marco y todo. Sí. Entonces son muy pequeños. Este en especial es mi favorito, el de la Virgen. Son muy hermosos todos. Aquí ya estamos como entrando a la recta final. Así quedaron. Yo recuerdo, Doris, ahí corrígeme, nunca supimos cómo eran las cruces originales. Buscamos, yo me acuerdo que Rodrigo también buscó. Una búsqueda del tipo de cruz versus este tipo de marco con tanta ornamentación. Pero se decidió, claro, dejar la misma forma. Me parece que encontramos unos muy similares con una cruz de este tipo, que tiene también un nombre, esta cruz, sí, pero no me acuerdo ahora. Solo que se hicieron más gruesas, porque las otras eran como delgaditas, claro, de cholguán. Bueno, entonces estos claro, se hicieron en madera y también se doraron. Entonces, así quedaron todos con sus ornamentos. Los que lo perdieron definitivamente se les reconstruyó claro, la ornamentación, sí, los arcos, las columnas, el ornamento de encima, los números, todo. Aquí estuvieron en exposición en el museo. La misma vitrina, solo que como decía la Doris, se expuso uno con marco y sin marco. Para notar cuando un marco es adecuado a una obra de arte, realmente la potencia al 1000%. Es muy importante un marco, pero un marco adecuado. Así quedaron por la parte posterior, el anverso, como protección. Eso, este es un policarbonato. Este es un material que es estable en el tiempo. Es un tipo de plástico que que no tiene cloruros, como los plásticos que no se pueden usar en conservación se testean. Y en este caso nosotros compramos este que es precisamente para hacer para hacer cajas de conservación y otras cosas más, y lo usamos como parte de los soportes posteriores para proteger la tela. Y está atornillado, cosa que se puedan sacar y se puedan limpiar las obras igual. Y si se fijan hay un bordecito blanco que es como que se ve como transparente. Eso es parte del Tyvek que se puso en el interior de los bastidores, que también es una tela inerte. Ay, ahí están todas. Ahí están todos ordenaditos en el mismo salón de la capilla. Ahí tenemos nuevamente a don Enrique, pero ahora haciendo la operación inversa, colgándolos. Sí. Esta foto la puse. Esta foto la puse porque además de todo ese trabajo, reconozco que la mayor parte se la llevó la Doris porque era la representante legal, el trabajo administrativo. Boletas de todo, bitácoras de todo, informe de avance. Sí. Nos venían a fiscalizar en esa época. Sí, vinieron, sí. Vinieron a fiscalizar y había que tener esas cosas además de todo. Y esta no es la final, pero es cuando ya estaban en la capilla. En la capilla y se hizo una ceremonia para bendecirlos. Esto no es el Vía Crucis. Se hizo una ceremonia para bendecirlos. Si ahora lo está viendo don Enrique, después me dice quién es. Porque no es el padre don Enzo. Él no es el padre.
Mejor. La guagua. Esta es una foto muy bonita que tomó alguien por ahí. Alguien por ahí. Y aquí. Ya muero. Los voy a leer yo. Ya. Bueno, al padre Enzo Salazar, que fue quien nos autorizó, era el encargado de esta capilla, y nos autorizó y nos dio todas las facilidades para trabajar con estas obras, que como decimos no son solo obras de arte, son obras de devoción y de uso, patrimonio vivo, eso es súper importante para nosotros. A don Enrique Olivares Araya, que ahí ahora sí lo estoy viendo, y a doña Marcela, su señora esposa, que estuvieron con nosotros esos 10 meses, así 100%, ayudándonos en todo, ¿Cómo hasta... carreaban? No llevaban para allá. Auxilio. Oye, Sí. hasta en auto nos llevan, en todo. La señora Elide, mamá Ay, de don Enrique, que también, una señora ya mayor, pero con toda la mejor voluntad, ella nos abría la puerta de la capilla, iba ahí siempre, 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 ya una señora muy amable. Don César Arancibia Bahamondes, que era en ese tiempo el delegado de San Pedro, que es el actual jefe de gabinete de la municipalidad, nos prestó también toda la colaboración del mundo. La función de la delegación de San Pedro también muy amables con nosotros todo el tiempo que duró el proyecto. sí. Nos prestaron toda la colaboración del mundo. De hecho, alguna vez nos decían si queríamos comer ahí, porque ellos se hacían almuerzo. Pero no nos da tiempo ni para comer. Bueno, la comunidad toda de San Pedro, que se involucró con el proyecto, a la ilustre municipalidad de Quillota. Tuvimos la visita del alcalde en algún momento también. Pamela Maturana, ella sí en específico, como directora del Museo Histórico Arqueológico de Quillota, que nos prestó la colaboración en difusión, en prestarnos las instalaciones, porque este es un proyecto como de persona natural. Claro. No fue un proyecto del museo en esa época, pero Pamela sí nos prestó nos prestó el laboratorio, nos prestó toda la colaboración en esos momentos. Don Juan Díaz, que por lo menos en ese entonces era el subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, de la sede acá en Quillota, que nos pidió CD, las fichas de los objetos, porque sabía lo valioso que eran, para cualquier cosa tenerlos en la brigada esta de defensa del patrimonio y tenerlo como en registro en la PDI. Y a nuestras familias, que nos soportaron todo ese tiempo nuestras ausencias, básicamente. Sí. La marujita. ¡Charán! Y eso era así. En síntesis, full síntesis, eso es. Súper hiper síntesis, yo termino llorando siempre. Bueno, Qué emoción. después de esta muy bonita experiencia en la que también, claro, los chiquillos lo decían, me tocó participar en la investigación histórica. Lo que han presentado las chiquillas, ahí sería interesante ir leyendo lo que va apareciendo de manera espontánea cuando escribían aquí. Sí. Maravilloso trabajo, una maravilla, muy interesante, paciente y hermoso trabajo, se ve precioso, felicitaciones, qué hermoso trabajo, chicas. Dice, hola Patti y Doris, primero que nada felicitarlas por tan arduo y bello trabajo. Tenía curiosidad de ver el resultado de este lindo proyecto, de verdad es de excelencia como todo lo que desarrollan ustedes como conservadoras y restauradoras. Hermoso trabajo chicas, etc. Bueno, es todo lo que ha ido reflejando en lo que ustedes han presentado y del modo en que lo han presentado, porque hicieron la trayectoria completa y nos ponen in situ casi trabajando con ustedes, del modo en que lo hacen con esa paciencia, ese hasta
hasta para comunicarlo son detallistas. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y un espacio de conversación. Lo vamos a hacer del siguiente modo, sí, yo voy a moderar, entonces las personas que quieran preguntar o comentar algo, levantan la mano y lo dicen. Luego yo dejo la palabra a alguien que quiera replicar. Cuando se hace la pregunta alguna a Patricia o Doris,